Y bienvenidos al tema de enzimas, otro componente muy importante en los alimentos que tiene múltiples funciones, sobre todo desde el punto de vista biológico, digestivo, de aplicación o tecnológicos y por supuesto tiene implicaciones también en el deterioro de alimentos. Vamos a ver cuál es el contenido que vamos a conocer en este tema. Hablaremos un poco acerca de qué son las enzimas, cuál es su modo de acción, cuáles son los métodos para su inactivación y las fuentes naturales más frecuentes para conseguir estas enzimas y sus aplicaciones. Muy bien, fíjense que cuando hablamos de enzimas, muchas veces las personas lo asocian con microorganismos. Se cree que tienen una acción al igual, paralela, similar a los microorganismos. Y lo primero que nosotros tenemos que aclarar en este tema es que cuando hablamos de enzimas nos estamos refiriendo a moléculas que son producidas a partir de un organismo vivo, como por ejemplo las levaduras, algunos microorganismos, algunos bacterias, incluso hay fuentes vegetales y animales, es decir, hay enzimas presentes en los productos vegetales y en las carnes o en órganos de animales, pero no están vivas. ¿Ok? Esto a veces es un poco como confuso verlo, pero lo que nos ayuda a dar esa diferencia clara es entender que las enzimas son proteínas globulares, son proteínas que no tienen, en este caso, aporte calórico, sino un rol biológico en las células, en los cuerpos y en todo lo que son seres vivientes. Entonces, es bien importante que comprendamos, por eso es que este tema viene justamente luego de evaluar el tema de proteínas. En este caso, se trata de unas proteínas, pero que tienen una función biológica específica y ya vamos a ver un poco acerca de esto. Fíjense que son conocidas también como catalizadores orgánicos. ¿Qué es un catalizador? Es un agente que acelera las reacciones químicas que están ocurriendo en cualquier momento en nuestro cuerpo, en la naturaleza, en las plantas, en los animales. Entonces, por eso son imprescindibles, por eso su rol biológico es fundamental, porque de no estar presente, todas las reacciones que se dan desde para la respiración, asimilación de nutrientes, digestión, todo lo que es producción de hormonas, etcétera, todo está dictado por la velocidad y la acción de la enzima. Entonces, a eso se refiere con catalizadores orgánicos. También es importante que hagamos la diferenciación. En el caso de alimentos, tenemos que las enzimas van a favorecer ciertas reacciones, ¿sí? Dan algunas reacciones que van a tener un efecto favorable o de deterioro, y ya lo vamos a ver más adelante. Y como son proteínas, justamente esto, por eso es importante entender qué son como moléculas, como son proteínas, son también sensibles a ciertas condiciones, lo que aplicar esas condiciones va a llevar a la desnaturalización de esa proteína, es decir, a la pérdida de esa configuración de la molécula, de su configuración natural, y al perder esa configuración, ella pierde acción, ya no actúa y no tiene efecto su presencia en ese sustrato o en ese producto. Muy bien, algo que es bien importante también y que seguramente lo encuentran en toda la literatura que hable de enzimas y de enzimas, específicamente en nuestro caso de alimentos, es que estas moléculas presentan una alta especificidad. ¿Y a qué se refiere esto? Esto es así un poco como lo muestra acá la imagen. Imagínense que esto es como un sistema de llave y cerradura, que no todas las llaves abren todas las cerraduras y están hechas justamente para esa medida. Entonces, en este caso, esa alta especificidad se refiere
a que las enzimas trabajan o se asocian a un tipo de sustrato específico para poder tener entonces su acción. Fíjense que también con relación a la manera de nombrarlas y organizarlas según su nomenclatura, dependiendo del sustrato al que estén asociadas, se agrega el sufijo asa, con excepciones, ¿sí? No todas son llamadas de esta manera, pero en general, en una manera general, es esta la forma usada para nombrarlas, y nosotros podemos entonces más fácilmente identificar que se trata de una enzima. Por ejemplo, en el caso de la enzima maltasa, actúa sobre la maltosa. ¿Ok? Por ejemplo, el caso de la lactasa actúa sobre la lactosa. Y podemos encontrar una amplia cantidad de estas enzimas, como por ejemplo los grupos de las amilasas, lipasas, proteasas, que ya incluso con ese nombre nos va diciendo, ok, estas actúan sobre los almidones, sobre los lípidos, sobre las proteínas. Y un grupo también bien importante, sobre todo desde el punto de vista del deterioro de vegetales, como son las fenolasas, y en este caso específico la que les menciono, la polifenol oxidasa, que vamos a ver algunos ejemplos más adelante. Y fíjense que ya habíamos visto en la clase de proteínas que se trata de moléculas complejas muy grandes, entonces conformadas por muchos aminoácidos. Es lo mismo que ocurre acá con las enzimas, ¿cierto? Porque las enzimas ya sabemos que son proteínas, pero también sabemos que las proteínas en la naturaleza son un grupo de moléculas muy amplio. De hecho, muchas toxinas y muchos venenos son proteínas y no por eso tienen una connotación alimentaria. Por eso se hace la diferenciación de proteínas alimentarias, enzimas, alérgenos, etc. Entonces, en este caso, ¿qué va a ocurrir con las enzimas? Bueno, ellas tienen esa capacidad de llegar a ese sustrato y convertir esas moléculas grandes en sus fracciones más pequeñas, ¿sí? ¿Se acuerdan cuando hablábamos de hidrólisis? Bueno, aquí también podríamos hablar de proteólisis, lipólisis, es decir, esas moléculas, proteínas, lípidos, azúcares o polisacáridos o cualquier otro tipo de moléculas grandes compuestas por muchas unidades que están atadas o unidas por enlaces químicos. Estas enzimas entonces son capaces de llegar a ese sustrato específico y separarla. Es, digamos, como la tijerita que va cortando esas cadenas largas. Entonces, es muy importante entender, para este caso específico de tecnología de los alimentos, que las enzimas están asociadas entonces a efectos favorables, es decir, efectos que nosotros de hecho necesitamos y buscamos en procesos de producción de alimentos, y otros que son desfavorables. En el caso de los ejemplos o lo que deseamos ver en tecnología de los alimentos, podemos mencionar los procesos de fermentación, incluso los procesos de ablandamiento de carnes, entre otros. Y fíjense que esto es bien interesante porque siempre se habla de la levadura. La levadura necesita el azúcar para hacer la fermentación. Bien, estemos hablando de panes, de vinos. La bacteria acidoláctica necesita la lactosa para hacer el yogur, el queso, para obtener este producto. Y sí, es verdad. Pero ¿qué ocurre, por ejemplo, en un pan en el que esta estructura está formada por, si estamos trabajando con trigo, con gluten, ¿sí? Y hay mucha cantidad de almidón, es decir, estamos hablando de moléculas sumamente grandes. ¿Cómo hace la levadura para alimentarse si ella se alimenta con las unidades pequeñas, con los azúcares simples? Pues viene la enzima, en este caso las amilasas, por ejemplo,
y van a hidrolizar ese almidón para separar esa molécula grande en sus fracciones de azúcar, y digamos que ella es ahí la que le prepara la comida, la que le pone disponible el alimento a la levadura o a las bacterias, es decir, al microorganismo que esté presente en ese producto para realizar el proceso de fermentación. Entonces, aquí muchas veces pareciera que el rol lo tiene solamente el microorganismo, y fíjense la importancia que tiene la enzima en este caso. Igualmente, cuando mencioné antes el ablandamiento de carnes, hay muchos de estos ablandadores que vemos. ¿Y qué ocurre allí? Bueno, que también hay una molécula grande de estas proteínas cárnicas, en las que ella, al hidrolizar, lo que está haciendo es separar, y justamente libera incluso más la jugosidad de ese producto, y logra entonces un ablandamiento. Y en el caso de las características desfavorables, bueno, ellas, como también están actuando con haciendo más pequeñas esas estructuras, podemos observar, por ejemplo, un excesivo ablandamiento en un tejido vegetal. Si cuando comenzamos a ver, mencionemos un término muy coloquial como aguado de las frutas que ya no están firmes, puede ser por acción enzimática. Y el caso del oscurecimiento enzimático, ¿qué ocurre? En bananas, en este ejemplo de un aguacate o palta, que se activan incluso con la presencia del oxígeno, ¿sí? Que se expone el tejido al oxígeno, y comienza la actividad de oxidación de las polifenol oxidasas. Muy bien, ahora, en este caso, ¿cuáles son esas condiciones para que ocurran estas reacciones? Ya yo sé que hay reacciones que necesito favorecer, es decir, que necesito que la enzima tenga las condiciones adecuadas para poder realizar todas sus reacciones químicas, ¿cierto? O en el caso en el que yo no desee que estén presentes, bueno, ¿cuáles son esas condiciones para limitar, para frenar su actividad? ¿Sí? La primera, o la que más tiene impacto, como sabemos que son proteínas, las proteínas son sensibles a las temperaturas, entonces podríamos decir, bueno, en el caso de las proteínas de origen, o las enzimas de origen vegetal, ellas actúan de manera óptima alrededor de los 25 grados, y las de origen animal cerca de los 37 grados, es decir, del cuerpo de animales de sangre caliente. Ahora, si yo bajo las temperaturas, ¿qué ocurre? Al igual que con los microorganismos, las reacciones se hacen más lentas, no se detienen, pero se hacen más lentas. Entonces, en el caso que yo quiera retrasar lo desfavorable, puedo bajar la temperatura. O si lo que quiero es inactivar, es decir, eliminar esa posibilidad de que se oscurezca el producto y se deteriore o tenga unas características que el consumidor puede generar rechazo en el consumidor, entonces yo aplico altas temperaturas. ¿Por qué? Porque esto va a hacer que la proteína, la enzima, pierda su configuración natural y entonces pierda su acción, es decir, la desnaturalizo o la inactivo. Y otros aspectos importantes son, o condiciones, son el pH, por ejemplo. Si yo quiero inactivar enzimas, yo puedo acidificar. Por esto muchas veces se agrega, por ejemplo, vinagre o limón a estas frutas frescas que presentan oscurecimiento, y vemos cómo se disminuye este efecto del oscurecimiento. Reducir la actividad de agua, es decir, mientras menos agua disponible haya, también la enzima tiene menos sustrato para realizar todas sus reacciones, y también se reduce entonces su acción. El oxígeno es importante, por eso es que vemos que cuando cortamos, ¿sí? Tenemos esta porción recién cortada, y ya esta otra porción estuvo expuesta al oxígeno. Ahí ya se comenzó
a realizar un proceso de oxidación, y lo vemos en la producción de compuestos coloreados, colores pardos, que son productos de esa acción de la polifenoloxidasa. Entonces, entendiendo las condiciones, yo favorezco lo que necesito que se favorezca para poder producir lo que necesito que se produzca: yogur, el pan, la cerveza, el vino, o la controlo para inactivar la enzima y evitar el deterioro. Bien, entonces vamos a ver un ejemplo o unos ejemplos del uso también de las enzimas en el control de calidad. Uno de los más conocidos, de hecho es un análisis que se realiza comúnmente en la industria láctea, es determinar o hacer el análisis de la fosfatasa alcalina. ¿Y esto por qué? Porque está presente esta enzima en la leche pasteurizada. Cuando llega la leche cruda de la finca y se pasa por el proceso de pasteurización, en el que está aproximadamente, si estamos hablando de un proceso industrial, la temperatura de pasteurización, como es rápida, es un proceso rápido, sería aproximadamente 72 grados durante 15 segundos. Esa es una temperatura suficiente para inactivar la enzima y es un indicador de calidad. ¿Por qué? Porque si no está presente, si nosotros hacemos un análisis y no está presente la enzima en la leche pasteurizada, quiere decir que el proceso de pasteurización fue efectivo y que no tenemos, o eso es lo que se espera, no se tiene riesgo de presencia de bacterias patógenas, como por ejemplo el bacilo de la tuberculosis, que es uno de los objetivos de aplicar estos procesos térmicos de pasteurización. En otros casos también se utilizan como indicadores de calidad, por ejemplo, la presencia de amilasas podría indicarnos si hay un calentamiento excesivo en mieles, la presencia de invertasa en la pasteurización de la cerveza, si así fue efectiva ese proceso de pasteurización, la presencia de esterasas en el caso de contaminación de alimentos con hongos. Y entonces, acá lo que nos mueve, ¿no?, a la conservación de alimentos en este caso, ¿sí?, o a la reducción de pérdidas por deterioro, nos lleva a la inactivación de enzimas. Entonces, el método más efectivo sería el uso de las altas temperaturas, en este caso el proceso de escaldado o blanching. ¿Qué ocurre con este proceso? Bueno, está orientado a inactivar, en primer lugar, esas enzimas alterantes, es decir, las que causan este oscurecimiento en tejidos vegetales que están expuestos al oxígeno, al aire, pero además trae una serie de consecuencias favorables. En este caso, se reduce un poco la carga microbiana. No se puede decir que esterilizas o pasteurizas el producto porque no es el término, pero la aplicación de ese tratamiento térmico por corto tiempo va a ayudar a reducir la carga microbiana. También favorece el llenado de envases de conservas vegetales, por ejemplo, y también, como hay un calentamiento del tejido vegetal, ayuda a que salga el oxígeno que está ocluido en las células vegetales. Entonces, mientras más oxígeno haya dentro del empaque y del alimento, vamos también a mejorar su estabilidad. Ahora, en este caso, ¿cuáles son las recomendaciones para que apliques un correcto escaldado de vegetales? En primer lugar, controlar el tiempo. Es decir, ¿en qué se basa fundamentalmente este escaldado? Aplicar un tratamiento térmico corto, específico para cada producto. Es decir, no es lo mismo escaldar bananas o escaldar acelgas o escaldar brócoli, por ejemplo, o rodajas de mango. Todas se pueden escaldar, pero cada una va a depender, el tiempo y la temperatura aplicada va a depender de cada una de las características de estas materias primas, ¿sí?, de estos alimentos.
y también del tamaño en el que se sumergen en esa agua hirviendo o en ese vapor. Acá coloco esta imagen porque esto es lo que pudiésemos hacer a una escala pequeña. Sin embargo, hay marmitas, hay otro tipo de dispositivos que a nivel industrial, por supuesto, para manejar esos volúmenes de vegetales son los adecuados. Pudiésemos utilizar entonces agua hirviendo o vapor de agua en un corto tiempo, que puede ir de segundos a minutos dependiendo del tipo de producto. Y la recomendación también importante es que luego de cumplirse ese tiempo, supongamos que el escaldado es en agua hirviendo por 20 segundos. Luego de cumplir los 20 segundos, el producto debe sacarse del agua caliente y debe enfriarse lo antes posible para detener esa alta temperatura. No quieres cocinar el alimento, lo que quiere es inactivar las enzimas para seguir los procesos que vienen a continuación en ese tipo de producción. Por ejemplo, ¿en qué casos son recomendados? Si vas a deshidratar frutas o vegetales, bien sea para consumirlas tipo snack o para elaborar harinas a partir de ellas. Si vas a realizar, por ejemplo, encurtidos, también es recomendable aplicar el escaldado. Si vas a congelar algunas de estas piezas de vegetales crudos, también es recomendable el escaldado en este caso. Muy bien, y ahora vamos a ver fuentes de obtención de enzimas. Bueno, en general podemos tener fuentes de origen animal, vegetal. Esto, bueno, fue mi error. Aquí está, es vegetal. A partir de la malta o el trigo podemos obtener alfa-amilasas, beta-amilasas. A partir de la piña y de la papaya, la bromelina y la papaína, que son muy conocidas por su aplicación en ablandamiento de carnes, porque son justamente enzimas proteolíticas. Y en el caso de la soya se puede extraer la lipoxigenasa. En fuentes de origen animal, en este caso, el estómago porcino, la pepsina, del páncreas y del estómago de rumiantes, entonces tripsina, lipasa, renina, pepsina. Fíjense que estas del estómago de rumiantes son las que se utilizan, sobre todo la renina y la pepsina, para la elaboración de quesos. Y también se cuenta también con las fuentes de origen microbiano a partir de hongos o a partir de bacterias, que puedes observar igualmente las enzimas que se pueden obtener a partir de vegetales o animales. En resumen, ¿qué es importante que recordemos? Que las enzimas son necesarias para que ocurran reacciones vitales en el organismo. La vida no sería vida, de hecho nuestra salud y nuestro bienestar depende de que las enzimas hagan su trabajo para convertir y transformar las moléculas que se necesitan para todas las reacciones que se necesitan para la vida. Son proteínas, ¿sí? Actúan sobre sustratos específicos. Presentan importancia nutricional, en este caso no aportan calorías, pero son esenciales en la digestión. Tienen importancia tecnológica, es decir, son necesarias para la elaboración de productos, por ejemplo, fermentados. Y también tienen una importancia desde el punto de vista del deterioro, es decir, tenemos que controlar las que generan estas características de deterioro. Y por último, podríamos decir o recordar que son susceptibles a altas temperaturas, por lo que es posible, en el caso de las que generan deterioro, inactivarlas por procesos de escaldado. Ahora, cabe la pregunta que nos venimos haciendo en todos los temas de las enzimas en tus productos. Por favor, identifica cuál es la posible actividad enzimática en tus productos, si es de los tipos que se deben favorecer o de las que se deben inactivar, y de qué manera entonces tú actuarías para maximizar la acción en cada caso y lograr la efectividad que buscamos para la calidad de nuestros productos. Nos vemos en clase con todas las dudas, así que
también me despido hasta la próxima clase.